En el vasto reino de Mandera, donde los vientos soplaban fuertes y las montañas parecían tocar el cielo, reinaba el gran rey Sefu. Bajo su firme mandato, Mandera se había elevado como una de las naciones más poderosas de la región, con sus ejércitos temidos y sus riquezas envidiadas. Sin embargo, el verdadero legado del rey no estaba en sus conquistas, sino en su única hija, Zuri, una princesa admirada por su belleza y su astucia. Desde temprana edad, Zuri había sido educada en las artes de la diplomacia y la política, preparándose para un día gobernar a Mandera como su padre. Sin embargo, el destino de Zuri no estaba en sus propias manos. Desde su nacimiento, su matrimonio había sido decidido como un acuerdo político, diseñado para fortalecer las relaciones entre Mandera y el reino vecino de Adania. Su prometido, el príncipe Tajiri, era un joven noble respetado, cuya unión con Zuri sellaría una paz duradera entre ambos reinos. Pero en el corazón de la princesa se gestaba un fuego incontrolable que cambiaría el destino del reino para siempre. Lo que pocos sabían era que Zuri albergaba un profundo resentimiento hacia su padre. Aunque el rey Sefu la había preparado para ser una gran líder, también había controlado cada aspecto de su vida, desde su educación hasta su futuro matrimonial. Para Zuri, el matrimonio con Tajiri no era más que una jaula dorada, una prisión de la que debía escapar a toda costa. Pero la princesa, a pesar de su desdén, no estaba dispuesta a ceder su poder sin luchar. Su ambición era mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. En las sombras del palacio, Zuri había formado una alianza peligrosa con el general Kwame, el líder de los ejércitos de Mandera. Kwame, un hombre curtido por la guerra y temido por su brutalidad, compartía la ambición de Zuri. Ambos veían en el rey Sefu un obstáculo para sus propios deseos de poder, y juntos conspiraban para derrocarlo. Zuri no solo planeaba deshacerse de su padre, sino también de Tajiri, a quien veía como un peón. Mientras los preparativos para la boda real avanzaban, Zuri y Kwame tejían su complot en secreto. El golpe debía ser perfecto, sin margen para el error. Durante la ceremonia, cuando el palacio estuviera lleno de invitados y nobles, Kwame y sus hombres atacarían, eliminando a los guardias leales al rey y asegurando el control del trono para Zuri. La princesa se presentaría como la salvadora del reino, acusando a su padre de traición y reclamando su derecho a gobernar. La princesa Zuri ya ha mostrado sus oscuras intenciones. Suscríbete para descubrir el desenlace de esta traición. Sin embargo, en la corte de Mandera, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Mosi, el más astuto de los consejeros del rey, había comenzado a sospechar de los movimientos de la princesa. Mosi, cuyo único interés era la estabilidad del reino, había dedicado su vida a servir al trono, y su lealtad hacia el rey Sefu era incuestionable. Con el paso de los días, Mosi observó las frecuentes ausencias de Zuri y sus reuniones secretas con Kwame. Aunque no tenía pruebas concluyentes, el veterano consejero sabía que algo oscuro se estaba gestando. Mientras tanto, en el palacio, el ambiente se llenaba de expectativas. Las calles de Mandera estaban decoradas con banderas y guirnaldas en honor a la próxima boda real. Los habitantes del reino, entusiasmados por la unión de Zuri y Tajiri, veían en el matrimonio la promesa de paz y prosperidad. Pero dentro del palacio, la tensión era palpable. Los sirvientes, siempre atentos a los rumores, empezaban a murmurar sobre el comportamiento distante de la princesa y las miradas furtivas que compartía con Kwame. A medida que se acercaba el día de la boda, Mosi intensificó su vigilancia sobre Zuri. Siguiendo sus movimientos con cautela, el consejero pronto descubrió la verdad. Una noche, mientras la luna iluminaba las torres del palacio, Mosi observó a la princesa reunirse en secreto con Kwame en los jardines reales. Los dos conspiraban sobre el golpe que planeaban ejecutar durante la boda. Aunque no pudo escuchar todos los detalles, Mosi comprendió que el reino estaba en peligro. Sabía que debía actuar con rapidez. Sin embargo, Mosi también era consciente de los riesgos que corría. Una acusación sin pruebas sólidas podría costarle no solo su posición en la corte, sino también su vida. Decidió recopilar más información antes de enfrentarse al rey con sus descubrimientos. Día tras día, el consejero reunió pruebas, buscando el momento adecuado para alertar al rey sobre la traición inminente. Finalmente, el día de la boda llegó.
El palacio estaba resplandeciente, decorado con exquisitos tapices y flores traídas de los rincones más lejanos del reino. Nobles de todos los reinos cercanos habían llegado para presenciar la unión de Zuri y Tajiri, mientras músicos y bailarines llenaban los pasillos del palacio con alegría y celebración. El rey Sefu, orgulloso de la alianza que estaba a punto de sellarse, estaba ajeno a la tempestad que se avecinaba. En medio de las festividades, Zuri se movía entre los invitados con una calma inquietante. Vestida con un majestuoso atuendo nupcial, la princesa mantenía su compostura, pero en su interior su mente trabajaba sin cesar, calculando cada movimiento, cada palabra. Sabía que esa noche sería decisiva para el futuro de Mandera. Mientras los invitados disfrutaban del banquete, Zuri hizo una señal sutil a Kwame, indicando que era el momento de actuar. El general, junto con sus hombres, había tomado posiciones estratégicas alrededor del palacio. En cuestión de minutos, el golpe se llevaría a cabo. Pero antes de que Kwame pudiera dar la orden, Mosi interceptó al rey Sefu en su cámara privada. El consejero, con el corazón latiendo con fuerza, le reveló al monarca todo lo que había descubierto sobre la traición de Zuri y Kwame. Al principio, el rey se negó a creerlo. La idea de que su propia hija, su mayor orgullo, lo traicionara de esa manera era impensable. Pero a medida que Mosi presentaba las pruebas que había recopilado, la realidad comenzó a hundirse en la mente de Sefu. Enfurecido por la traición de su hija y su general, el rey convocó a su guardia personal para detener a los conspiradores. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Kwame y sus hombres habían comenzado el ataque. Los gritos de los guardias resonaron por los pasillos del palacio mientras los soldados leales al general tomaban el control de las torres y las puertas principales. En medio del caos, Tajiri, el prometido de Zuri, fue uno de los primeros en caer. El joven príncipe, ajeno a la traición que lo rodeaba, fue asesinado por uno de los hombres de Kwame antes de que pudiera defenderse. Zuri observó impasible cómo Tajiri caía al suelo, su vida apagándose en cuestión de segundos. Para ella, su prometido no era más que un obstáculo eliminado. Con Tajiri muerto y el palacio bajo ataque, el rey Sefu intentó organizar una defensa, pero se encontró rodeado por enemigos en todas partes. Los hombres de Kwame avanzaban rápidamente, superando en número a los guardias leales al rey. En el salón del trono, la lucha se volvió feroz, y la sangre comenzó a teñir el suelo de piedra. Sin embargo, en el clímax de la batalla, Zuri decidió hacer su movimiento final. Mientras Kwame luchaba junto a sus hombres, la princesa se acercó a él con una calma mortal. Con una daga oculta bajo su túnica, Zuri apuñaló a Kwame por la espalda, perforando su corazón. El general, sorprendido y traicionado, cayó al suelo, sus ojos llenos de incredulidad, mientras la vida se desvanecía de su cuerpo. En ese momento, Zuri comprendió que el poder absoluto estaba al alcance de su mano. Con el rey herido y Kwame muerto, la princesa ascendió al trono, reclamando el reino de Mandera como suyo. Los soldados, atónitos por la audacia de la princesa, no se atrevieron a desafiarla. Sabían que, a pesar de su juventud, Zuri era una fuerza imparable, dispuesta a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El reinado de Zuri comenzó en medio de la sangre y el caos. Su padre, el rey Sefu, moría lentamente, su legado destruido por la traición de su propia hija. El pueblo de Mandera, dividido entre aquellos que la veían como una salvadora y aquellos que la consideraban una usurpadora, observaban con recelo. Las calles del reino, que habían estado llenas de festejos por la boda, se tornaron sombrías y silenciosas mientras el pueblo intentaba comprender lo que había ocurrido. Nadie esperaba que la princesa, que había sido vista como un símbolo de esperanza, ascendiera al trono bañada en la sangre de su padre, su prometido y el general del ejército. La traición llevada por Zuri ha salido a pedir de boca: ¿qué crees que le deparará el futuro? Déjamelo en los comentarios. Zuri, sentada en el trono de Mandera, observaba con frialdad el salón del trono ahora vacío, donde una vez se habían llevado a cabo las celebraciones y banquetes más grandiosos del reino. Las paredes aún resonaban con los ecos de la traición y la muerte. Ella había conseguido lo que siempre había deseado, el poder absoluto. Pero mientras se acomodaba en el asiento de su padre, una nueva realidad comenzaba a instalarse en su mente.
Gobernar Mandera no sería fácil. Había ganado el trono a través del engaño, la sangre y la traición, y lo sabía mejor que nadie. Aquellos que suben al poder de esa manera deben estar preparados para defenderlo con la misma brutalidad. Los primeros días de su reinado estuvieron marcados por una serie de purgas. Zuri, temerosa de cualquier lealtad residual hacia su padre, ordenó la ejecución de varios de los antiguos consejeros del rey Sefu, incluida la mayoría de los guardias personales de su padre. La traición había dejado al reino dividido, y Zuri necesitaba eliminar cualquier amenaza interna antes de poder enfrentarse a los desafíos externos. Sin embargo, no todos en la corte se someterían tan fácilmente. Mosi, el astuto consejero que había intentado advertir al rey Sefu, había sido capturado por los hombres de Kwame antes del golpe, pero había logrado escapar durante el caos. Mosi, sabiendo que Zuri lo vería como una amenaza, huyó a las montañas cercanas, donde comenzó a reunir a un grupo de leales al antiguo rey. Estos leales, aunque pocos en número, estaban decididos a derrocar a Zuri y restaurar el orden en Mandera. Mosi, aunque herido y en el exilio, era un hombre de gran intelecto y estrategia. Comenzó a tejer su propia red de aliados entre las tribus del norte, que nunca habían estado completamente bajo el control de Mandera. Estas tribus, aunque independientes, veían en la inestabilidad del reino una oportunidad para tomar el control de sus propias tierras. Mosi ofreció su experiencia y conocimiento en tácticas militares a cambio de su apoyo para derrocar a Zuri. Las tribus del norte, hambrientas de poder, aceptaron. Mientras tanto, en la corte de Mandera, Zuri comenzó a enfrentar los primeros desafíos de su reinado. Los rumores sobre la manera en que había tomado el trono se extendieron rápidamente por el reino. Los nobles, que alguna vez habían sido leales al rey Sefu, comenzaron a desconfiar de su nueva reina. Algunos la veían como una líder despiadada, mientras que otros empezaban a cuestionar si el golpe había sido realmente necesario. Sin embargo, Zuri no se dejó intimidar por los murmullos. Ella sabía que para mantener el control debía actuar con rapidez y decisión. Uno de sus primeros movimientos fue consolidar su poder mediante alianzas estratégicas. Aunque había eliminado a muchos de los antiguos consejeros de su padre, Zuri sabía que no podía gobernar sola. Necesitaba a hombres y mujeres leales a su causa, personas que estuvieran dispuestas a hacer lo necesario para mantenerla en el trono. Fue entonces cuando decidió acercarse a Nia, una de las pocas consejeras que no había mostrado lealtad abierta a su padre. Nia era una mujer astuta, conocida por su capacidad para moverse en los círculos más peligrosos de la corte. Aunque había servido a Sefu, nunca se había mostrado completamente leal al rey. Zuri vio en Nia una aliada potencial, alguien que entendía el juego del poder tanto como ella. Juntas, comenzaron a orquestar una serie de reformas destinadas a consolidar el poder de Zuri y eliminar cualquier amenaza restante dentro del palacio. A pesar de sus esfuerzos, las tensiones continuaron aumentando. Las noticias de Mosi y los leales al antiguo rey comenzaron a filtrarse de vuelta a la corte. Zuri sabía que su mayor amenaza no estaba dentro de las murallas del palacio, sino fuera de ellas. Las tribus del norte, unidas bajo la bandera de Mosi, comenzaron a lanzar ataques esporádicos contra las ciudades fronterizas de Mandera. Lo que comenzó como pequeñas escaramuzas, pronto se convirtió en una guerra total. Zuri, consciente de que necesitaba un ejército para enfrentar esta nueva amenaza, convocó a los generales de su reino. Aunque Kwame había sido su principal aliado militar, aún quedaban otros comandantes leales al reino. Sin embargo, la muerte de Kwame había dejado una profunda desconfianza entre los militares. Muchos de ellos dudaban de la capacidad de Zuri para liderar en tiempos de guerra, especialmente después de la traición que había desatado en el palacio. Decidida a demostrar su valía, Zuri tomó una decisión audaz. En lugar de enviar a sus generales a combatir a las tribus del norte, ella misma lideraría el ejército. Vestida con la armadura que una vez había pertenecido a Kwame, la reina montó a su caballo y marchó al frente de su ejército hacia las montañas del norte. Su presencia en el campo de batalla no solo inspiró a sus soldados, sino que también envió un mensaje claro a sus enemigos. Zuri no era una reina que gobernaría desde el trono, sino desde la línea de frente. La guerra en las montañas fue brutal. Las tribus del norte, lideradas por Mosi, luchaban con ferocidad, utilizando el terreno montañoso a su favor.
Sin embargo, Zuri demostró ser una líder implacable. Bajo su mando, el ejército de Mandera lanzó una serie de ataques devastadores, empujando a las tribus hacia el norte y reclamando las tierras que habían perdido. Mosi, aunque un estratega hábil, no pudo resistir el embate del ejército de Zuri. Después de semanas de intensas batallas, Zuri finalmente se encontró cara a cara con Mosi en un valle estrecho entre las montañas. El enfrentamiento final fue inevitable. Mosi, agotado y con sus fuerzas diezmadas, sabía que no tenía escapatoria. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer un último intento por destruir a Zuri. En una emboscada desesperada, Mosi y sus últimos guerreros atacaron el campamento de Zuri bajo la cobertura de la noche. El caos estalló en el campamento, con soldados luchando en todas direcciones. Sin embargo, Zuri, siempre vigilante, había anticipado el ataque. Con una fría determinación, lideró a sus guardias personales en la defensa del campamento. En el fragor de la batalla, Zuri y Mosi se enfrentaron cara a cara. El consejero, ahora convertido en rebelde, intentó apelar a la humanidad de Zuri, recordándole su deber hacia el pueblo y el legado de su padre. Pero Zuri, endurecida por la traición y la guerra, no tenía oídos para sus palabras. Con un golpe mortal, acabó con la vida de Mosi, poniendo fin a la rebelión. La muerte de Mosi marcó el fin de la guerra con las tribus del norte. Con su líder caído, las tribus se disolvieron rápidamente, y Zuri regresó a Mandera como una reina victoriosa. Sin embargo, aunque había asegurado su trono una vez más, la sangre derramada en las montañas y en el palacio dejó una marca indeleble en su reinado. Zuri gobernaría Mandera por muchos años más, pero siempre bajo la sombra de la traición y la guerra. Su reinado, aunque próspero en términos de poder y riqueza, estuvo marcado por la desconfianza y el miedo. La reina que había tomado el trono a través del engaño y la violencia, se encontró atrapada en una jaula de su propia creación, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo la próxima traición. Zuri ha sido capaz de mitigar su primera crisis, pero será capaz de mantener el reino bajo su control. En este reino de mentitas y traiciones, nada es imposible ni eterno. Si quieres saber más sobre la historia de Zuri, suscríbete y dale like.